Sabemos de las dificultades que sufren muchas familias de nuestro país. Con la inflación, con los precios de la energía, con la desigualdad que se sufren todos y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país. No vamos a decir que España va bien. Tampoco vamos a hablar de milagros económicos. Porque ya sabéis qué pasó con esos milagros económicos. Acabaron la mayoría en la cárcel. Esto no va de curanderos, ni de telepredicadoras, ni por supuesto de apocalipsis, que es lo que profetiza la derecha siempre que está en la oposición. Esto va simple y llanamente de que hay un gobierno que defiende lo que piensa la mayoría. De que la izquierda, cuando gobierna, en Toledo, en Castilla-La Mancha y en España, digámoslo alto y claro, porque se está rompiendo ese tabú, gestionamos mucho mejor la economía que la derecha. Y es porque defendemos el interés general y no defendemos el interés particular de los de arriba, que es lo que pasa siempre con la derecha. Mirad, la vivienda en nuestro país hoy es un auténtico problemón, sobre todo para la gente joven. Aquí hay algunos jóvenes. Oye, la edad de emancipación en nuestro país está muy por encima de la edad de emancipación de países de nuestro entorno, como pueda ser Dinamarca, Austria, Alemania. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros llegamos al gobierno, o bueno, vamos a evocar hasta incluso lo que hizo José Luis cuando era presidente del gobierno. Durante los años que estuvimos al frente, antes de la crisis financiera, el gobierno de España construía, de media, 62.500 viviendas protegidas en nuestro país. Cuando llegó la derecha, se bajó de esas 62.500 a 14.800 de media en nuestro país. Y cuando yo llegué al gobierno en 2018, las viviendas protegidas que estaban, digamos, comprometidas, no llegaban a 5.000 en todo el país. Se destinaban 450 millones de euros en todo el país a la vivienda protegida. En un país en donde somos el cuarto país de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, somos el cuarto país de la Unión Europea donde más sobreesfuerzo financiero tienen que hacer las familias para pagar el alquiler. Somos de los países con mayor número de viviendas vacías. Y en cambio somos de los países con menor vivienda protegida. Por debajo del 3% del total del parque de vivienda es público, cuando la media europea es del 9%, o cuando hay países que están en el 20%. Y yo pregunto, ¿por qué España no puede ser uno de esos países que tiene un 20% de su total de vivienda protegida, sobre todo para la gente joven de nuestro país? Esa es nuestra ambición. El hacer lo que hizo Felipe o José Luis con la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. El convertir a la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. El convertirlo en un derecho como nos lo dice la Constitución española. Y empezamos a hacer eso cuando llegamos al gobierno. Hoy tenemos destinados en los presupuestos generales del Estado 3.500 millones de euros, a diferencia de los 450 millones de euros que nos legó la derecha cuando gobernaba. Hoy estamos rehabilitando o renovando acciones urbanas, también aquí en Toledo, a 500.000 de viviendas en nuestro país. Y, claro que sí, y también vamos a poner al ICO, que es un banco público en nuestro país, para financiar a través de 4.000 millones de euros de los fondos europeos la construcción de 43.000 viviendas nuevas y más a esos 50.000 para la gente joven de nuestro país en vivienda en régimen de precio asequible para esa gente joven. Tenemos que convertir a la vivienda en una política de Estado y por eso lo que hemos hecho ha sido aprobar la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Doñana tiene más de 4.000 lagunas. 267 son grandes lagunas que sirven pues, para el refugio de muchas aves que transitan entre el continente africano y otras partes del mundo. Doñana, sabéis que es un refugio también para el revertir la tendencia a la extinción de animales muy importantes para nuestra biodiversidad, como es el lince ibérico. Doñana es además un importante sumidero que amortigua los efectos de la emergencia climática, porque para que os hagáis una idea, es un sumidero de CO2, de gases de efecto invernadero, equivalente a lo que pueda representar un gran bosque de 1,4 millones de árboles diarios. Eso es lo que absorbe Doñana gracias precisamente al cuidado de la preservación de la misma.
Y yo no me olvido de la gente joven que durante mucho tiempo se manifestaba en España y también fuera de España, diciéndole a sus gobernantes que querían gobiernos comprometidos en la adaptación y la mitigación del cambio climático, que exigían a sus gobernantes, como nos exigen a nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, cuando estamos con ellos tomando un café o comiendo un fin de semana, que cuidemos el planeta porque ellos tienen también el derecho a poder vivir en un planeta habitable. Y por eso, oye, Doñana dura siglos, viene de siglos atrás y queremos que dure más siglos hacia adelante y que nuestros jóvenes, pues ese tesoro que nos legaron a nuestras generaciones, nuestros mayores, pues también les leguemos un medio ambiente y un planeta y una Doñana preservada y de calidad y que respete, en definitiva, el medio ambiente de ese ecosistema tan frágil y que necesita un cuidado, una ayuda extraordinaria. Por eso, compañeros y compañeras, ayer recordaba que había dos noticias que nos vinieron de Bruselas, ¿no? Una de la propia Comisión Europea reconociendo que este gobierno cumple con su hoja de reformas y por eso somos el gobierno más avanzado en la ejecución de los fondos europeos. Y también nos vino otra noticia de Bruselas que decía que la Junta de Andalucía del Partido Popular, junto con Vox, incumplía la legislación europea. Y ese es el retrato de la derecha española. Aislada en Europa, enrocada en su arrogancia y solo con el negacionismo climático y también con el antieuropeísmo como aliados de la ultraderecha de Vox. Esa es la derecha española que tenemos en nuestro país. Por eso, una vez más, le digo al presidente de la Junta de Andalucía, a la derecha española y en particular a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha española evidentemente no podemos decirle nada, que no tienen ninguna legitimidad, aunque tengan mayorías absolutas en el Parlamento de Andalucía, para cargarse un tesoro, como es Doñana, que rectifiquen, que salgan de su enroque de arrogancia y de soberbia, que escuchen a la ciencia, que cumplan con la legalidad europea y que echen atrás este auténtico atropello a un paraíso de Huelva, de Andalucía, de España y de Europa. Hay que defender lo que piensa la mayoría, y lo que piensa la mayoría es que tenemos que cuidar nuestro planeta y sobre todo aquellos ecosistemas más frágiles como es, por ejemplo, Doñana. Y por eso estoy convencido, Milagros, de que vas a ganar las elecciones. Lo estamos haciendo de múltiples formas, antes lo ha dicho ella, con más de 100 millones de euros de los fondos europeos que están cambiando esta ciudad. 7 millones de euros, recordaba, por ejemplo, para hacer más competitivo uno de los principales atractivos y economías de esta ciudad como es, por ejemplo, el turismo, que tiene que ser más sostenible. O también con esa gran reforma, ese gran impulso que le vamos a dar a uno de los barrios que es Palomarejos, lo he dicho bien, Palomarejos, donde hay 2 edificios de la Seguridad Social y también el traslado al cual antes ha hecho referencia Milagros, la alcaldesa de la Guardia Civil, que le vamos a dotar con 60 millones de euros con instalaciones dignas, con equipamientos dignos, que es lo que merece nuestra Guardia Civil. ¿Y qué es lo que va a hacer Milagros en ese nuevo barrio y en ese nuevo impulso que se le va a dar? Pues va a hacer corredores verdes, va a abrir una residencia de estudiantes y va a impulsar viviendas protegidas para los jóvenes. Esa es la gran diferencia entre gobiernos que defienden lo que piensa la mayoría a gobiernos que defienden lo que le interesa a una minoría. Compañeros y compañeras,